Ustedes me avisan cuando se ve. Ahí ya se empezó a ver. Perfecto. Sí, Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a ver en este taller cómo asegurar la calidad de microservicios con CICD. Vamos a estar, en mi caso, Mauro Spinelli, soy Co-Automation en Crowdar, y voy a estar con mi compañero Iván, que se va a pasar a presentar. Hola, muy buenas tardes para todos. Yo soy Iván Arrúas, soy DevOps SRE para Crowdar. Y hoy el día, como habló mi compañero, vamos a estar hablando de lo que es la calidad en CICD para microservicios. Bien. Primero que nada, antes de empezar todo el meollo del asunto, me gustaría hacer hincapié en lo que nosotros nos enfrentamos hoy el día a día en cuanto a desarrollo de software. ¿Qué pasa? El software empieza siempre como una idea, es decir, tengo este problema, quiero esta solución, entonces nosotros tenemos que recorrer o estructurar este camino hacia una transformación digital de lo que termina siendo nuestro producto final. Y más allá de que nosotros podemos decir, tengo el desarrollador front, tengo el desarrollador back, tengo el desarrollador de la base de datos, tengo mi operador de la infraestructura, entonces no necesito nada más. Me pongo a desarrollar. Listo, perfecto. Pero ¿qué pasa? A medida que uno va desarrollando, quieras o no, siempre nos encontramos con los problemas de que puedo estar haciendo un desarrollo ineficiente, puedo estar haciendo un desarrollo poco útil, puedo estar utilizando tecnologías viejas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que adentrarnos en lo que se conocen como las metodologías ágiles. ¿Qué pasa? Que nos brindan a nosotros más herramientas para llevar a cabo un mejor desarrollo y entregar un producto eficiente. Que nos permita a nosotros hacer cambios veloces y que también nos permita tener como tópico principal que la seguridad no es opcional. Es decir, primero tiene que ser seguro, último tiene que ser seguro. La seguridad siempre debe ser algo que esté presente. Y por sobre todo, el rendimiento de mi aplicación tiene que cumplir con los estándares de calidad que yo le impongo. Es decir, que si estoy desarrollando un producto software, quiero que ese producto software funcione, sea rápido, sea seguro, y entonces yo tengo que establecer qué métricas o qué estándar me se adecua más a mi negocio, a mi situación como cliente y a lo que voy a ofrecer como servicio software. ¿Pasaron más la diapositiva, Mauro? Perfecto. Entonces yo le voy a estar hablando un poco de lo que es DevOps, después voy a hacer hincapié en cómo surge y los conflictos que viene a solucionar y los factores claves de esta metodología. DevOps surge principalmente como una respuesta a los convenientes, o mejor dicho, a los inconvenientes en las empresas cuyas funcionalidades están basadas, por ejemplo, en un área de desarrollo, calidad, operaciones y seguridad. Entonces, lo que busca siempre es la eficiencia de cada una de estas áreas, pero no así el completo de la organización. ¿Qué quiero decir? Que hay áreas en las que yo puedo aplicar DevOps y las puedo aplicar bien, pero va a haber áreas en las que tengo que poner un esfuerzo más significativo para que esos estándares de DevOps se cumplan. Pasar nomás a la siguiente. Bien. Ahora le voy a empezar a contar un poco de lo que es el origen de DevOps. En el mundo TIC existe el conflicto entre áreas debido al rol que debe cumplir cada miembro al momento de desarrollar software. Dentro de estos roles tenemos al área de operaciones, conocido hoy como sysadmin, sysops, infraestructura, operators. Entonces, ¿qué valor me aporta a mí un operador dentro de la organización? Primero que nada, la disponibilidad, no solo del software, sino del hardware, el almacenamiento en la nube, y también la base de datos, las redes, etcétera. Me brinda también estabilidad, quiere decir que todo funcione debidamente desde hoy hasta un X tiempo. Y por último, la seguridad, mantener actualizada y respaldada la información, asegurar que los servicios no fallen por cuestiones de software, de hardware. En caso de que ocurra algún incidente, nosotros tenemos que minimizar los daños de tal manera que no podamos perjudicar al flujo de trabajo en la organización. Y ahora en cuanto al área de developers o desarrollo, tenemos a los devs, que sea tanto como frontend, backend, base de datos, etcétera. El valor que aportan ellos dentro de la organización es agregar nuevas funcionalidades, es decir, actualizar, cambiar tecnología de desarrollo, optimizar código, etcétera. El fixeo de bugs, que es algo muy importante, ya que nos permite arreglar errores de forma ágil y eficiente en producción o en el entorno en el que los errores se encuentren. Y también tenemos las integraciones. O sea, con integraciones me quiero referir a comparten información, traducen arquitecturas entre productos, administran diferentes soluciones y te ayudan también a concluir qué tipo de modalidad se adecua más a la necesidad del cliente y del negocio. Pasar nomás a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el problema? Por un lado tenemos un equipo que busca asegurar el equilibrio dentro del sistema y por el otro tenemos un equipo que siempre busca agregar nuevas funcionalidades de forma intensa, entregar cambios rápidos
y lo que termina desembocando es un altercado de intereses entre estabilidad contra el cambio. El cambio atenta contra la estabilidad, es decir, que nosotros estamos continuamente interactuando, cambiando cosas. En el producto final posiblemente terminemos rompiendo algo y perdiendo la calidad de la que veníamos trabajando, generando fallas graves, a veces irreversibles. Y entonces viene un gran refrán muy común que lo habrán escuchado muchas veces de que si funciona, no se toca. Lo que impulsa al personal de operaciones, al Ops, a imponer obstáculos, trabas, para evitar que siempre estos cambios no se apliquen o que no sean constantes. Entonces, ¿qué pasa? Del otro lado, los operadores, esto termina siendo otra vez contraproducente, porque si yo trato de dilatar tanto los cambios, generando estancamientos en el mismo, o sea, genero un mismo estancamiento en el producto final y cosa que no está bueno. Entonces lo que yo termino teniendo como resultado de este problema es un gran grupo de cambios que tengo que administrarlos de un saque o de una forma muy rápida, o en vez de tener pequeños cambios que no afecten tanto a la funcionalidad. Entonces, en cualquier caso de que si algún cambio rompe algo, puedo revertirlo. Y bueno, aquí viene lo que es el factor clave. El conflicto de interés del que nosotros estamos hablando se vio más potenciado una vez que se introdujo un nuevo concepto al mundo del desarrollo TIC. Tenemos el concepto de la agilidad. Es decir, la agilidad surge como una necesidad en el desarrollo del software. Trajo consigo cambios importantes como ser la entrega de prototipos en menor tiempo, tiempo de desarrollo más cortos y constantes y mayor esfuerzo colaborativo entre los miembros del equipo. Con esto establecido, los desarrolladores comenzaron a entregar software de forma más rápida, lo que significa que en muy poco tiempo ya se podía tener resultados aceptables y mandarlos a producción. Pero la acumulación de cambios seguía siendo un conflicto que persistía. Pasar a la siguiente diapositiva. Entonces viene a ser la solución. Para solucionar completamente este problema, se decidió emplear una unión entre ambos equipos. Con este concepto de unión nos referimos a que transformamos ese conflicto de intereses en valor agregado para la compañía, de tal manera que nosotros buscamos tener siempre comunicación amplia, ajuste de responsabilidades y generar respeto y confianza, que es lo más importante al momento de trabajar con otras personas. La idea central de todo esto es generar confianza mutua entre los desarrolladores y los operadores. Con esta base se empezó a originar lo que hoy en día conocemos como DevOps. No así este termina siendo el concepto total de lo que es un DevOps. DevOps surgió como la respuesta a incidentes claves dentro de las organizaciones TIC, pero terminaron evolucionando en no solamente volver eficiente a las organizaciones, sino que se convirtió en algo más. Hoy en día existen miles de definiciones de lo que es un DevOps. Algunos autores te citan que desde el lado comercial, DevOps es aquella persona que te domina tal tecnología, sabe sobre contenedores, sabe sobre Docker, sabe sobre Kubernetes, eso es un DevOps. Y lo cierto es que no termina siendo tan así, porque también está el lado de que nosotros como DevOps no solamente nos enfocamos en utilizar ciertas tecnologías, sino que nosotros nos encargamos de brindar soluciones y generar estrategias de tal manera que nosotros podamos entregar cosas eficientes, seguras y disponibles. Pero el concepto como tal en que nosotros nos basamos es que es una cultura que intenta crear cambios, o sea, un motor de cambios. ¿Cómo se empiezan a implementar estos cambios? A través de los valores que hablamos previamente. Es decir, que tenemos que generar la comunicación amplia, el ajuste de responsabilidades y generar respeto e confianza. Y además de eso hay que sumarle el hecho de que las fallas son parte del proceso. Ningún proceso de desarrollo es perfecto, ni tampoco lo va a ser nunca. Entonces nosotros tenemos que asumir que los errores no son el final ni son un impedimento. Al revés, los errores son un motor motivante que nosotros nos tiene que desembocar en, bueno, surgió este error, voy a buscar una solución óptima, de tal manera que pueda subsanar de forma más inmediata esa falla. Y por último paso, el último valor que tenemos que agregar como DevOps es el de automatizar, es decir, nos evitamos pasos repetitivos para minimizar costo de tiempo y agilizar procesos. Pasar más a la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, ¿quién es el DevOps? ¿El DevOps entonces es un puesto? No. Como le dije anteriormente, el DevOps termina siendo un cambio de cultura en la organización. Es el motor para impulsar este cambio. Entonces, estamos tratando de enfatizar de que no es algo determinado a un solo sector o a un puesto laboral. Es un concepto que debe adoptar toda la empresa, teniendo como base fundamental los pilares que hablamos anteriormente. Hoy en día, las formas más comunes de no implementar correctamente DevOps es, por ejemplo, tomar al personal de operaciones y que empiecen a desarrollar, o viceversa, tomar al desarrollador y que empiece a hacer cosas de operaciones. Esto lamentablemente no resuelve el problema. Tampoco tiene
una resolución inmediata, tratar de, vamos a decirlo, mezclar tareas. Entonces, otra cosa también es tener en cuenta que cada quien debe seguir realizando sus actividades como el día a día. Entonces, nosotros no tenemos que meternos en las tareas de los demás, ni los demás meterse en las tareas de nosotros. Entonces, ¿quién termina siendo el DevOps en realidad? El rol de operador que nosotros conocíamos anteriormente, es decir, la persona que se encargaba de infraestructura, se transforma en lo que ahí se conoce como SRE, es decir, Site Reliability Engineer, el ingeniero del sitio confiable. El término lo estableció Google hace muchos años, plasmándolo en un libro y comenzando a entrenar a su personal. Google vio que la forma de resolver estos conflictos era encontrar el punto medio en el cual el área de operaciones y el área de desarrollo tenía que convivir de forma armónica. Entonces, este nuevo concepto tiene como finalidad establecer la disponibilidad como factor de éxito, y para una aplicación de software y que las fallas sean inevitables. Con estos conceptos claros se forma el nuevo rol adoptando la cultura de DevOps. Entonces, en todo caso, ¿quién es la persona que se encarga de ser este motor de cambios, este solucionador de problemas? El SRE. Y lo que termina aplicando es la cultura de DevOps, es decir, la metodología que me permite a mí hacer que estos cambios generen confianza, respeto y comunicación amplia. El mayor cambio también no solamente es estructurar a la hora de determinar cómo va a operar un SRE, esto se logra por medio de indicadores, es decir, los indicadores se encuentran fuertemente vinculados no al medio, como ser, por ejemplo, un servidor, una determinada computadora, o por ejemplo, qué tan óptimo está el sitio, qué tan disponible está, sino que tiene que medirse en base a la eficiencia, es decir, que, ok, yo tengo mi aplicación, estas son las métricas que me entrega, estas son las operaciones que hace. Ahora, ¿cómo yo determino que es de calidad o no? Justamente haciéndole las pruebas indicadas, automatizando procesos y fijándome específicamente cómo mejorar eso al día a día. Porque la idea al final no es lograr que los devs desarrollen, o sea, mejor dicho, la idea final es lograr que los desarrolladores entreguen sus cambios sin problemas y que los operadores implementen esos cambios de forma más rápida. Así que en sí, el que termina haciendo todos estos cambios es el SRE, manteniendo el sitio confiable, generando esta confianza y, vamos a decirlo, reagrupando las responsabilidades. Y bueno, con eso terminaría la parte de lo que es la introducción a lo que es un DevOps. Ahora mi compañero va a seguir con la parte de las pruebas. Exactamente. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo aseguramos la calidad de un microservicio cada vez que se van entregando estas mejoras que comentaba Iván, ¿no? Bueno, tenemos iteraciones en las cuales la primera iteración lo que vamos a realizar son todas las pruebas manuales que tengamos de este componente con una herramienta para esas pruebas, ¿no? En este caso nosotros en la presentación ponemos Postman, pero podría ser cualquier otra herramienta. Y vamos a realizar la automatización de esas pruebas manuales que comentábamos anteriormente. Después vamos a tener una segunda iteración en la cual vamos a tener que hacer la ejecución de esas pruebas que realizamos en la primera iteración, las pruebas automatizadas, y vamos a realizar lo que serían las pruebas manuales, pero de ahora de nuestro incremento del producto, ¿no? Y vamos a realizar la automatización de esas pruebas manuales de este incremento de esta iteración. También vamos a realizar las pruebas de interacción con otros componentes. Y así vamos a realizarlo una iteración n veces, siempre teniendo en cuenta que vamos a realizar la ejecución de las pruebas automatizadas de las iteraciones anteriores y realizando las pruebas manuales de estas nuevas iteraciones. Así también automatizando estas pruebas, ¿no? Bueno, ¿qué nos va a permitir las pruebas automatizadas? Nos va a permitir encontrar fácilmente y rápido todos estos problemas que hayamos introducido en lo que fue el proceso de desarrollo de nuestro microservicio, ¿no? Esta ejecución la vamos a tener que hacer siempre en lo que es el momento de que se deploya, siempre con el deploy de las mejoras que nosotros tuvimos de nuestro microservicio. Y esa ejecución nos va a tener que proveer de un reporte o de algún estatus que nosotros podamos ver fácil y rápido para poder entender qué es lo que pasó con esas pruebas que nosotros realizamos automatizadas. Bueno, en este workshop la idea de lo que vamos a ver es que a partir de un microservicio nosotros podamos identificar estos endpoints, empezar a mostrar cómo ejecutar esas pruebas automatizadas que comentábamos antes desde el entorno local, que ahora les voy a mostrar un poco, y también vamos a trabajar sobre el pipeline de deploy del microservicio para poder deployar entre entorno dev y stage, y para poder integrar estas pruebas automatizadas que les comentaba antes en el pipeline de ejecución. Y así poder
mostrar el reporte donde vamos a poder detectar esos problemas que encontremos de las pruebas, ¿no? Bueno, ¿qué herramientas vamos a usar en este taller? Bueno, GitLab lo vamos a utilizar para lo que es el repositorio de nuestro microservicio y para los pipelines. Y después Lipia, que es el framework que vamos a estar utilizando para las pruebas automatizadas. Ahora les vamos a comentar un poco más sobre este framework, pero si quieren más información, acá en la diapositiva les dejamos el link a lipia.io, en donde van a poder ver un poco más de información sobre esto. El framework de Lipia es un framework open source, el cual tiene integrado BDD con Cucumber. Tenemos también el manejo de drivers, de diferentes drivers, en los cuales acá nosotros enlistamos esos drivers, en los cuales para web tenemos Selenium, para mobile tenemos Appium, para Windows tenemos Windows Desktop Driver, y para API, que es en el caso que vamos a mostrar hoy en el taller, tenemos REST API. En el caso del gráfico, nosotros vemos, si se ve acá el cursor, vemos que donde estaríamos utilizando sería la parte de Test Automation con Backend Services, y en la parte de CI/CD vamos a utilizar lo que es GitLab. Después, bueno, Lipia también tiene un runner de TestNG, provee también la posibilidad de una ejecución paralela, y bueno, el framework de Lipia está desarrollado en Java y también contiene Maven. Bueno, lo que voy a estar mostrando ahora en este momento va a ser las pruebas automatizadas en este framework de Lipia que les comentaba antes, de un microservicio del producto Test Manager, el cual va a ser el microservicio de attachment. Acá le dejamos el link del Swagger, donde nosotros vamos a poder ver la documentación de estos endpoints que les comentaba antes. Y también vamos a ver en el proyecto Automation, que les voy a mostrar desde mi local, todos los escenarios que tenemos de estas pruebas de este microservicio. Vamos a realizar una ejecución y vamos a ver estos reportes cómo se ven. Voy a dejar de compartir las diapositivas y voy a pasar a lo que es el proyecto en mi IDE. Bueno, en este caso tenemos ya clonado el proyecto de Test Manager, en el cual vamos a tener la estructura de nuestro proyecto con un POM, en el cual vamos a tener específico nuestra configuración de proyecto, y vamos a tener algunos datos que vamos a ir viendo a medida que vayamos realizando la ejecución. Este proyecto está utilizando el framework de Lipia, y también vamos a tener que definirle dónde vamos a encontrar nuestros features que van a contener los escenarios de nuestras pruebas. En este caso, nosotros en el proyecto de Lipia Test Manager tenemos varias carpetas en las cuales nosotros nos vamos a centrar en lo que es el microservicio de test de Attachment Manager. Acá vamos a abrir nuestro feature, yo ya lo tengo abierto, y vamos a encontrar que tenemos ya desarrollados los escenarios de los endpoints que ahora les voy a mostrar desde el Swagger. Esperen un segundo que esto se me... Ahí está, perdón. Ahí va. El Swagger, en este caso yo ya lo tengo abierto, es el link que les había comentado antes. Nosotros tenemos la documentación de las tres operaciones que vamos a realizar hoy, que es un post, un get y un delete de attachment. En este caso, si ingresamos a esta documentación, vamos a poder ver qué datos en el body necesita, por ejemplo, qué response nos va a devolver, un ejemplo. También vamos a ver que en el de get, por ejemplo, tenemos algunos parámetros que le vamos a tener que setear. Y en el delete, un ID que le vamos a tener que pasar de algún attachment que nosotros queremos eliminar. Estos escenarios que les mostraba en la documentación de Swagger son los que tenemos desarrollados acá en nuestro feature. Tenemos acá el post, como les comentaba antes, el get y el delete. ¿Qué tenemos en estos escenarios? Bueno, Lipia, en lo que es la parte de API, nos provee de unos steps comunes en los cuales nosotros podemos empezar a realizar el formado de la request mediante estos steps genéricos, ¿no? En el cual nosotros, por ejemplo, acá le podemos especificar qué operación queremos ejecutar, desde qué service queremos ejecutar esa operación, y en este caso le podemos pasar ya un JSON con la request formada en un archivo que tenemos en nuestro caso en la carpeta Attachment Manager, que ahora les voy a mostrar en la estructura donde es que se encuentra. Y también le podemos pasar unos parámetros en los cuales nosotros son parámetros que necesitamos para lo que es la ejecución de nuestra request. Y también nos provee algunos steps como para
realizar la validación del estatus de nuestro caso, de nuestro escenario, de nuestro caso de prueba, y también nos provee de algunos steps en los cuales podemos validar algunos campos de lo que es el response, pero en este caso solo vamos a validar los status code. Y acá en el caso de un delete, lo que vamos a hacer es primero realizar un post, y una vez que tenemos ya un post, obtener ese ID y realizar ya el delete, como vemos acá, la operación de delete en el service de delete attachment, para poder eliminar este attachment con el ID correspondiente. Bueno, en este caso nosotros tenemos a nivel feature un tag, el cual es test attachment, que al estar a nivel feature, lo que va a hacer es realizar la ejecución de estos tres escenarios, estos tres que vemos acá, con sus respectivos examples, y vamos a pasar a lo que sería la ejecución. Antes les quiero mostrar lo que les comentaba antes de, por ejemplo, los JSON. Acá tenemos el JSON request, en donde tenemos, por ejemplo, el request de delete y de get de attachment. Entonces, directamente el framework de Lipia lo que está entendiendo es que toma esos archivos JSON desde esta carpeta, que es la que le habíamos especificado, ¿no? Después también tenemos en src Java, tenemos una carpeta que es ar.steps, donde nosotros podemos agregarle algunos steps que nosotros queramos definir que no se encuentren en el framework de Lipia, ¿no? En el Common Steps. Bueno, acá vamos a realizar una ejecución de estos tres escenarios. Yo ya tengo guardada una configuración para ejecutarlo, pero lo voy a ejecutar desde el CMD. Directamente nos tenemos que parar donde tenemos nuestro proyecto y le vamos a tener que especificar mbn clean test para poder realizar la ejecución de estas pruebas. ¿Por qué sabe que tiene que ejecutar ese tag que les mostraba antes, que era el de test attachment? Porque en el POM nosotros tenemos una línea acá que es cucumber tags, la cual tiene ya por definido @test attachment. Es decir, nosotros acá podríamos modificarlo y ejecutar otro escenario, ¿no? En este caso ya tenemos definido eso. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en línea de comando, ejecutar otro tag, podríamos acá tranquilamente especificarle otro tag. Pero bueno, en este caso, como ya tenemos definido nuestro tag y está en el POM correctamente, lo vamos a ejecutar desde acá. Agrando un poco. Ahí comienza a hacer todo lo que es la parte de compilar. Y va a pasar a lo que es la ejecución de nuestros casos de prueba. En este caso ya empieza a realizar la corrida de nuestros tests, y vamos a poder ir viendo en consola cómo va realizando esa ejecución. Por ejemplo, acá vemos el create attachment, get attachment. Vamos a poder ver también una descripción de cómo está formada nuestra request, y ahora vemos que ya finalizó esta ejecución. Acá podemos ver en la consola que se ejecutaron 3 casos de prueba y no falló ninguno, es decir, pasaron todos correctamente. Podemos ver un poco más de detalle en la consola, pero no es un detalle del todo demostrativo. Por lo tanto, vamos a ver que nosotros en nuestro proyecto tenemos un reporteador, el cual se llama el reporte de Spark, en el cual vamos a tener que hacer un refresh, ya que hacemos un mbn clean. El clean lo que va a hacer es refrescar siempre la carpeta target, es decir, borrarla, y la va a generar después en la ejecución a medida que nosotros le ejecutemos el test. Y en este caso tenemos nuestro reporte, que es el que vamos a ver ahora. Este reporte nos va a mostrar, en este caso, todos los tests que se hayan ejecutado, y dentro de este test vamos a encontrar los diferentes escenarios que nosotros fuimos ejecutando. En este caso, como les comentaba antes, tenemos el create attachment, el cual es un post. Si vemos acá, ya se empieza a modificar todo lo que nosotros teníamos en nuestros examples, en lo que es el step. Va a reemplazar los datos en donde nosotros teníamos los parámetros, y de esta forma nos dice que obtuvo el status code 201, que es el correcto. Lo mismo para el get, obtuvimos el status code 200, y lo mismo para el delete, realizó la creación de un attachment mediante un post, obtuvo el ID y realizó la ejecución de un delete que se ejecutó correctamente. Bueno, la idea ahora es ver cómo se mostraría esto a la hora de que uno de estos casos falle, ¿no? Entonces le vamos a modificar a un status code que no es el correspondiente a nuestro caso, y vamos a pasar a ejecutarlo nuevamente.
ahí volvimos a ejecutar, ahí no sé si se vio, mbn clean test, y volvemos a ejecutar estos casos de prueba con el dato erróneo de nuestro status code. De esta forma, el primer caso de prueba nos debería fallar y en la consola nos debería mostrar ese fallo. Ahí está mostrando de vuelta el detalle de la ejecución. Y acá vemos que ya nos muestra enlistados los casos de prueba. Antes, como pasaban todos, no nos mostraba la lista, pero en este caso, como empieza a haber casos erróneos, vemos que nos enlista estos casos y nos muestra cuál fue el que falló. En este caso, el primer caso de prueba fue el que falló, nos muestra un error genérico, y si nosotros subimos un poco más, vamos a poder ver en qué step fue el que falló y por qué fue que falló. En este caso, el status code esperado era el 201, pero encontró 200. Por lo tanto, podemos ver también, si refrescamos acá el target, vamos a poder ver, esperen que muevo esto un poquito, ahí está. Vamos a poder ver nuestro nuevo reporte. En este caso, nuestro nuevo reporte, lo vamos a ver acá. Vamos a ver que ya nos muestra el test como erróneo y nos va a mostrar que los otros dos casos de prueba pasaron ok, como habíamos visto antes, y que el primer caso de prueba del post, perdón, nos tira un error, el cual podemos ver fácilmente acá, que fue el error del status code, que no fue el correcto. Bueno, eso es un poco lo que le queríamos mostrar de la ejecución de las pruebas en un entorno local. Y ahora voy a pasar de vuelta a la PPT, así seguimos con la presentación. Bueno. Entonces ahora surge una cuestión. ¿Cómo hacemos para ejecutar las pruebas automatizadas en un contexto de entrega continua de productos? Es decir, que se estén entregando mejoras constantemente, ¿no? Bueno, desde un entorno local no sería viable ejecutar estas pruebas porque ya cada vez que se hace un deploy nos van a tener que decir, bueno, ejecuten estas pruebas automatizadas desde mi entorno local, el cual está configurado de una forma específica y no todos tenemos las mismas configuraciones. Por lo tanto, ahí surge la idea de los pipelines, que ahí Iván les va a pasar a comentar un poco más en detalle. Claro. ¿Paso a compartir pantalla? Dale. Esperen que Sí. perdón, avísame si ahí dejé de compartir. Ahí, avísame si se ve mi pantalla. Dale, te aviso. Ahí ya se ve. Bien, perfecto. Como le estaba comentando mi compañero, lo que nosotros vamos a utilizar hoy es una herramienta que se llama Pipeline, que se encuentra dentro de la plataforma eh, online GitLab. Entonces, ¿qué es un pipeline? ¿Qué es GitLab? ¿Por qué tengo que hacer todo esto para entregar mi trabajo? Esas son un poco de las cosas que le voy a comentar ahora. Elegimos GitLab como plataforma para tanto repositorios de código como despliegue hacia un servicio, porque te brinda la facilidad de que ya posee herramientas internas que ya están programadas, es decir, que yo no tengo que estar creando un deploy totalmente desde cero, o tengo que estar, vamos a decirlo, linkeando mi configuración de código hacia mi configuración de servidor. GitLab ya viene con una herramienta y muchas API construidas en la cual yo solamente tengo que decirle, tengo este proyecto, quiero llevarlo a la nube. ¿Cómo lo hago? Y GitLab te dice, sí, mira, esta es mi guía. Con este archivo yo te doy la posibilidad de que vos puedas replicar los mismos pasos que vos estás haciendo en tu computadora y todos podemos llevarlo al servidor. ¿Por qué es necesario hacer todo esto? Porque el servidor termina siendo solamente otra computadora donde nosotros tendríamos que instalar, por así decirlo, nuestro programa o nuestro microservicio o el software que nosotros estamos queriendo entregar. Entonces, como dijo mi compañero, configurar un entorno local para cada cliente es algo inhumano, impensable. O sea, no se puede hacer y es muy complicado. Entonces nosotros tenemos que pensar en generalizar, es decir, entregar el software, que el software se pueda ver igual en tu pantalla, en la mía, en la del cliente, etcétera. De esa forma nosotros utilizamos ciertas plataformas cloud, como puede ser AWS, DigitalOcean, Huawei. Muchas empresas que hoy en día se dedican al cloud computing ya ofrecen estas herramientas automatizantes o también ofrecen lo que se conoce como conversión entre herramientas, es decir, que yo puedo linkear mi proyecto de GitLab a mi nube de AWS y puedo estar haciendo cambios directamente desde mi GitLab, desde mi proyecto y pusheando esos cambios en tiempo real. Igual no es la forma muy más simple o mejor dicho más limpia que se puede hacer.
siempre es bueno tener un buen control de versionado sobre lo que nosotros estamos escribiendo. Esa es la otra razón por la que estamos utilizando GitLab, ya que aparte de integrar lo que nosotros conocemos como lenguaje Git, es decir, operaciones de versionado de código, nos permite a nosotros también tener un mejor control sobre los miembros que están trabajando sobre un determinado proyecto y también las herramientas que nos permiten a nosotros ejecutar nuestro código en la nube. Y esto es un valor importante que nos también da GitLab, es decir, que no basta solamente con tener mi repositorio, tener mi proyecto y listo está. Hay un puente entre GitLab y nuestro servidor que se conoce como GitLab Runner. El GitLab Runner termina siendo una máquina virtual aislada que puede funcionar tanto en un clúster de Kubernetes, puede funcionar en otra máquina totalmente alejada, puede funcionar en mi máquina local. eh, y lo que te permite a vos es, ok, yo tomo tu proyecto, veo que tenés el archivo indicado, veo que tenés el proyecto en orden, empiezo a ejecutar, empiezo a hacer lo mismo que vos haces dentro de tu computadora. Entonces, lo único que yo tengo que darle a GitLab para comunicarme con la API de GitLab es este archivo que vemos, podemos observar acá, que se llama GitLab CI YAML. ¿Por qué YAML? Porque YAML es el intérprete que le dice a la API de GitLab cómo llevar mis cambios a la nube, o cómo pushear mis cambios, o mejor dicho, cómo trasladar mi código a la nube. Entonces, en este pipeline en particular, nosotros encontramos con los siguientes datos importantes. Primero que nada, declaro una serie de variables que más adelante lo voy a explicar en dónde utilizo, pero el meollo del asunto es explicarles qué hace cada stage. Stage vendría a ser cada paso que nosotros hacemos para cuando queremos desplegar nuestro código. En local nosotros no lo percibimos totalmente porque nosotros generalmente cuando tenemos un IDE como IntelliJ o Visual Studio Code o PyCharm, lo único que nosotros hacemos es play y para nosotros después lo demás es ajeno. Pero no, cuando nosotros estamos hablando de llevar un código a un servicio en específico, tenemos que tener en cuenta de que hay procesos por detrás que corren que nosotros, si bien no tenemos que ser expertos en ellos, pero tenemos que ser conscientes de que existen. En este caso, mi compañero hoy mostró, por ejemplo, en un momento de la consola, el proceso de build. El build viene a ser, en nuestro caso, un proceso de construcción donde yo le estoy diciendo, mediante un determinado lenguaje o una determinada sintaxis, tráeme todas las dependencias que yo necesito para mi aplicación. En este caso particular, Attachment Manager es una API que trabaja con un framework de Node.js que se conoce como Nest.js. Entonces nosotros necesitamos traer todo lo que es NPM, manejador de paquetes de Node, el framework, etcétera. Y hacer toda esa instalación o sea, hacerla local para nosotros es instantáneo, tipo, hago npm install, terminó. Pero en la nube nosotros tenemos que pensarlo, hey, este servicio tiene que estar impactado en la nube. Entonces nosotros tenemos que pensarlo, ¿cómo puedo hacerlo de la forma más óptima? Entonces ahí entramos a liberar, mira, yo para instalar la dependencia hago este pasito, este pasito, este pasito. Entonces, el SRE o el personal que está automatizando esos procesos tiene que agarrar y decir, ok, de todos esos pasos que voy a hacer, yo solamente necesito la última línea o tal indicaciones para después yo, a través del pipeline, escribir esos pasos de forma automática. En este caso, el proceso del build lo que termina haciendo al final es exportar un tag que vendría a ser la etiqueta donde yo quiero adjuntar mi imagen de Docker. El siguiente paso justamente es el package, donde nosotros hablamos de el empaquetamiento de la aplicación. Y en este caso, para nosotros es hablar de Docker. Docker es la tecnología que nos permite a nosotros generar contenedores a partir de una determinada imagen. Es decir, que, ¿por qué contenedores? ¿Por qué imagen? Porque, como hablamos hoy anteriormente, nosotros tenemos que pensar que tenemos que llevar ese código a cualquier instancia y tiene que funcionar de la misma forma. Entonces la mejor forma o la forma más óptima es utilizar Docker. Es raro las organizaciones que no utilizan Docker hoy en día, pero también existen. Pero Docker, las ventajas que te brinda a vos es, generaste una aplicación, perfecto. Generaste tu, aunque sea un hola mundo, perfecto. Yo te doy la posibilidad que a través de Docker vos puedas empaquetar eso y llevarlo al servidor o a cualquier computadora y seguir trabajando sobre eso igual. Debemos pensar también que estamos en un entorno de integración continua y de entrega continua, CICD. Es decir, que nosotros todo el tiempo tenemos que estar trabajando sobre lo mismo, a pesar de que estemos en computadoras diferentes. Y Docker es una de las herramientas que te permite esta ventaja. Entonces, lo que nosotros terminamos haciendo en el proceso de package es hacer lo que se conoce como el Docker build. Y dentro del Docker build, lo que nosotros terminamos haciendo es adjuntar el resultado del paso anterior, es decir, de mi build. Entonces lo que yo termino es, hey, mi imagen de Docker se llama tal cosa.
adjuntarle esto. Y esto es el tag con el que yo puedo identificar mi imagen de Docker. Porque para cuando estamos trabajando con Docker tenemos dos opciones. O lo utilizamos de una forma local, por así decirlo, en un entorno de desarrollo, y utilizo ese entorno de desarrollo como mi repositorio de imágenes, o tomo directamente, vamos a decirlo, la imagen desde lo que se conoce como Docker Hub. Docker Hub vendría a ser repositorio de imágenes de todas las imágenes de Docker a vida y por haber, lo que nosotros nos permite, por ejemplo, ir a Docker Hub, busco mi imagen con el nombre, con el tag que justamente yo utilicé, y bueno, la traigo y la sigo usando. Y por último tenemos el deploy. Para nuestro caso particular en Cloudar, así como decirlo, en el proceso de entrega, lo que utilizamos es una herramienta que se llama Helm. Helm es un manejador o un agilizador de paquetes que tiene Kubernetes. ¿Qué es lo que termina haciendo? Es, hey, tomo todo lo que vos hiciste, tomo tu proyecto, tomo tu imagen de Docker, tomo todo tu aplicativo, la empaqueto y cuando yo voy a hacer mi proceso de entrega, lo único que termina haciendo es un comando que se llama helm install. Que lo que permite haciendo es que, ok, en tu servidor yo voy a instalar tu aplicativo de tal manera de que pueda ser más óptimo, más fácil de operar y sin entrar en mucho detalle, Helm lo que te permite también es que cuando nosotros tenemos que hacer muchas actualizaciones sobre un mismo producto software, lo hace de una forma tan simple como un comandito que se llama upgrade. Este upgrade nos permite a nosotros impactar todos los cambios que van a ocurrir dentro de nuestro entorno software. Y bueno, y acá hay el agregado que nos trae el día de hoy, el stage de testing. Como comentaba hoy una compañera anteriormente, decía que siempre la mejor forma de probar cualquier programa o cualquier microservicio es que nosotros le hagamos pruebas. Como también comentaba mi compañero hoy, estas pruebas que nosotros hacemos generalmente son de forma automática, es decir, que no tenemos que estar haciendo el mismo set de pruebas todas las veces o modelando todas las mismas pruebas todas las veces que el software se deploya. Entonces lo que nosotros hacemos es generamos una serie de pruebas y las automatizamos con una llamada. En este caso, las pruebas que competen a Attachment Manager se encuentran en un repositorio aparte. ¿Por qué? Porque mejor dicho, se decidió modelar todas esas pruebas en un repositorio para cualquier microservicio. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, crear otro microservicio que se encargue de cualquier otra cosa, yo ya tengo un set de pruebas que puedo aplicarlo tranquilamente y llevarlo a ese stage de testing en otro microservicio. Entonces, lo que nosotros generamos acá en este testing es, primero que nada, nosotros utilizamos una imagen que ya está creada previamente, es decir, que existe esta imagen de Lipia, que nosotros buildeamos aparte y que existe dentro de nuestro repositorio de GitLab. Y lo que nosotros hacemos es que antes que se ejecute cada stage vamos a decirlo, de este paso, que es este comando que se conoce como before script, te digo, tráeme el repositorio donde están todas las pruebas y después moveme hacia donde está la carpeta de esas pruebas. Entonces, acá es donde entran a jugar las variables que yo declaré hoy. Por ejemplo, appname, que vendría a ser el lugar donde se encuentra el proyecto, el language, que yo lo tagué como LAN, cuando hago referencia al language me refiero al lenguaje de programación, el CI, que es una variable que puede estar después vacía o puede tener algún valor. Y después los tres importantes que son la ruta del proyecto, el nombre del proyecto y el branch donde se encuentran cada una de las pruebas. Y lo que termina haciendo es adjuntar eso a un comando de git clone acá. Entonces, como pueden ver, lo único que yo le adjunto además es una metadata que es el CI Job Token, que es un metadato que me permite a mí identificar el trabajo vamos a decirlo, de GitLab que está ocurriendo en este momento y vamos a decirlo, es un requisito si yo quiero, por ejemplo, traer un repositorio que está en otro lado. Porque lo que nosotros terminamos haciendo en este entorno de GitLab CI es utilizar comandos de Linux. Tiene ciertas limitaciones, como tiene ciertas ventajas, y una de esas ventajas es que justamente podemos utilizar Git, los comandos de Git, para movernos dentro de los diferentes proyectos, invocar otros proyectos y movernos dentro de diferentes carpetas. Entonces lo que termina haciendo acá finalmente en este paso de script, vamos a decirlo, el comando real que termina desencadenando las pruebas, como mostró mi compañero hoy, es el clean test con un filtro. En este caso, el filtro, yo tengo que pensar que el filtro es para mi microservicio Attachment Manager. Entonces, vamos a decirlo, la variable que va a contener, o mejor dicho, el valor que va a tener la variable pesos tag en este caso, cada vez que se ejecute este stage, va a ser test attachment, de tal manera de que cuando vaya a las pruebas diga, el tag es test attachment. Perfecto. Ejecuto el set de pruebas que corresponden a Attachment Manager y termino. Y como medida de seguridad, yo le pongo que siempre que se cumplan todas estas condiciones, es decir, que el commit venga desde develop,
que es justamente el metadato que me permite saber eso es el commit branch. Y justamente lo que le digo es que siempre que se cumpla esta condición, que ejecute todo esto y que le agregue este tag. Como otra medida de seguridad secundaria, le digo es que si el branch no es develop, no te ejecutes nunca. Vendría a ser como, por ejemplo, el if not que nosotros estamos acostumbrados a ver en ciertos lenguajes de programación. Para GitLab, si hay, lastimosamente, esta es la forma de utilizarlo. Si bien por ahí cambia un poco de la forma en la que estamos acostumbrados a ver el if y not, pero no es algo imposible de aprender y se puede adecuar tranquilamente. También nosotros podemos decirle al GitLab si hay que, por ejemplo, qué imagen de sistema operativo puede tener, qué herramientas quiero que vaya, vamos a decirlo, a tener internamente, porque como comenté hoy, es una máquina virtual. O sea, yo le puedo decir el sistema operativo, la cantidad de memoria, la cantidad de CPU y qué tecnología va a tener adentro. En nuestro caso, nosotros utilizamos Docker y Kubernetes. Y por último, lo que hago es guardar un artifact. Un artifact termina siendo el resultado de una ejecución que tiene un tiempo de expiración, generalmente. Y que siempre yo le estoy diciendo que siempre que se termina de hacer este stage, este stage de testing, guardame este artifact. ¿Y qué termina siendo este artifact? Nada más ni nada menos que el reporte que mi compañero le mostró hoy, es decir, el resultado final de la ejecución. Y lo guarda en la misma dirección de la carpeta. Solamente el único agregado es que nosotros le agregamos el nombre del proyecto que se llama Package Manager en este caso. Y que nosotros le ponemos que expire en 5 días. ¿Es necesario siempre que expire en 5 días? No. Lo que sucede es que en un determinado momento tenemos que recordar que el pipeline es algo que se ejecuta siempre, todos los días, de forma continua, pero cuando detecte que, por ejemplo, haya pasado cierta cantidad de tiempo, el artifact va a dejar de generarse. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es volver a buildear todo desde cero para que me vuelva a generar un nuevo reporte. Entonces la forma más práctica en que nosotros podemos obtener esos reportes que cada 5 días se renueve, haga ese proceso de construcción muy ajeno a nosotros. Y por último, lo que yo hago es incluir un proyecto alternativo, que es lo que vengo a explicarle ahora, de que este proyecto alternativo en realidad lo que contiene son las verdaderas operaciones que no están acá. Es decir, que acá no estamos viendo cómo se hace el build, no estamos viendo cómo se hace el package y el deploy. Entonces lo que nosotros generamos es un template que nos permite a nosotros llamar a esas operaciones sin necesidad de que esté todo acá enredado. ¿Es óptimo? Sí. ¿Es la solución definitiva? No. Hay miles de formas de hacerlo, hay formas más sencillas, más complicadas, podemos tener todo el código embrollado acá, no hay problema, pero estamos perdiendo una de las grandes ventajas que tiene GitLab, que es básicamente tener una estructura limpia que nos permita a nosotros atacar diferentes situaciones en caso de que haya algún problema. O sea que si, por ejemplo, el día de mañana no uso más Node, perfecto, voy y empiezo a usar Python, ¿ok? Me voy al proceso de build, cambio las cosas ahí y nada más. Y lo mismo el package, por ejemplo, no uso más Docker, sale una nueva tecnología, hay que cambiar todo, perfecto, me voy a la operación de package, cambio todo lo que era Docker por esta nueva tecnología y todo sigue funcionando normalmente. Entonces, tener las operaciones separadas nos permite a nosotros tener una estructura limpia y tener una estructura limpia nos hace a los SRE un poquito más feliz todos los días y al personal de operaciones también. Como les decía, no es la solución definitiva, hay miles de formas de hacerlo, pero todo tiene que ver con qué se adecua más a la necesidad al momento de pensar en el negocio y pensar en el cliente. Lo que les voy a mostrar ahora son dos cosas. Un video donde muestro un proceso medio acelerado de cómo se va ejecutando el pipeline. Y por último les voy a mostrar el resultado final del reporte generado que ocurrió acá en GitLab. Como ven, este es el video. Estos son cada uno de los pasos que va utilizando. Ahora me confirma si se ve bien el video. Sí, se ve bien. A ver, este es el proceso de build, por ejemplo, donde lo que yo hago es, como les comentaba hoy, es traerme todas las dependencias, todas las bibliotecas, todos los módulos que ya necesito para construir mi aplicación. Después viene el proceso de package, donde yo empiezo a utilizar las operaciones de Docker y básicamente lo que termino pusheando es dentro de mi propio repositorio de GitLab, termino generando mi imagen de Docker, donde yo puedo después agarrar y hacer referencia para otros proyectos. Y luego, por último, viene el stage de deploy, que justamente donde termina haciendo la operación de Helm install, que les comentaba hoy, que básicamente es empaquetar nuestra aplicación y va a instalarla en el servidor a través de Helm. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que así como nosotros estamos preparando estas operaciones de este lado, el servidor tiene que estar equipado con todos los lenguajes de las tecnologías necesarias para poder agarrar y instalar nuestra aplicación sin que haya ningún problema.
Y por último, como ven ahí, está el stage de testing, donde es básicamente lo que mi compañero le mostró hoy en su computadora local. Como pueden ver, está la consola de resultados, donde se ven cada una de las ejecuciones del get, del delete y de las operaciones que se hizo del attachment manager. Como ven, eso es un proceso donde nosotros agarramos y bajamos dependencias de Maven que se encuentran en nuestro repositorio de CrowdApp. Bien, ahora lo que voy a pasar a mostrarles por último es el proceso que se acaba de ejecutar ahora en GitLab, para mostrarles dónde está el resultado real. Como pueden ver, este es el pipeline que estaba ejecutando hoy. Voy a recorrer a ver si ya terminó. Y terminó perfecto. Entonces lo que yo tengo que hacer al final es que una vez que ya pasé por todas estas etapas, ir a mi stage de testing y van a encontrar al costado que siempre tengo una opción de download, que lo que me dice a mí es, hey, terminé de ejecutarme, generé el artefacto, puedes descargarlo. Y vamos a ver qué hay dentro de esta descarga. Ven cómo me genera un archivo de tipo zip, entonces voy a entrar al zip, voy a buscar qué se ejecutó, y no termina siendo otra cosa que el reporte que mi compañero tenía hoy. Es decir, que acá vemos exactamente lo mismo que él hizo, pero ahora en un entorno de desarrollo, un entorno productivo, un entorno cloud. Es decir, que esto lo puede ver él, lo puede ver mi compañero, pueden ver cualquier persona que tenga acceso a este proceso de pipeline y a estos resultados. Ahora dejo de compartir vamos a ir yendo a las conclusiones finales. Dale, perfecto. Ahí paso a compartir. Dale, ahí dejo de compartir. Dale. Listo. Avísame cuando se ve, ¿eh? Y ahí se ve. Ok, bueno, entonces las conclusiones que podemos sacar de este taller es que las pruebas automatizadas nos van a ayudar a que nosotros podamos ver de forma rápida y temprana el tema de si detectamos fallas en nuestro desarrollo de las mejoras, ¿no? Y no tener que detectarlas cuando ya integramos el microservicio con otras aplicaciones. Y de esta forma poder garantizar la calidad del microservicio a medida que lo vamos construyendo, ¿no? Eso es un poco lo que son las conclusiones de lo que es automation. Claro. Y lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta es que tener las pruebas automatizadas en el CI/CD nos evita, por ejemplo, tener que depender de alguien que ejecute las pruebas manualmente o dispare pruebas automatizadas manualmente. Es decir, que yo puedo tranquilamente programar un pipeline para que se ejecute todos los días y todos los días me entregue ese reporte a una cierta hora. Y lo único y lo más importante es que nosotros tenemos una reducción en el tiempo de pruebas. O sea que nos concentramos en las pruebas para garantizar la calidad de lo nuevo y no arreglando iteraciones para ellas, porque una vez que ya tenemos algo que ya pasó de la etapa de pruebas, ya sabemos que funciona, tiene calidad, entonces pasamos al siguiente incremento que nos vamos a enfocar en las nuevas funcionalidades o a destrabar problemas anteriores. Eso es lo más importante al momento de trabajar con las pruebas y de eso nos brinda también a nosotros trabajar de una forma integrada y hacer entregas continuas. Bueno, y un poco fue eso lo del taller. Sí. Llegamos al final del taller y bueno, agradecerles por la atención Por el espacio. y por el espacio. Y más allá de las tecnologías y eso que utilicemos, o que, por ejemplo, en la plataforma, que puede ser tranquilamente GitHub o puede ser Bitbucket, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que afianzar esos valores que hablamos hoy previamente, es decir, generar la comunicación constante, saber qué responsabilidad les toca a cada uno, tener ese valor agregado que nos permita como organización trabajar bien todos los días, porque al fin y al cabo tenemos que recordar que somos un grupo de gente, todos tenemos ideas diferentes, todos tenemos formas diferentes de trabajar, entonces llegar a la común unión de eso es el verdadero objetivo, el verdadero desafío como desarrolladores, como personal informático que tenemos que afrontar todos los días. Bueno, ahí ya estaría finalizado el taller. Muchas Con gracias a eso todos. finalizamos el taller. Ahí creo que hay una pregunta, yo había Sí, visto otras, estuve respondiendo algunas, pero no veo las últimas. A ver, para. Empaquetar una imagen de Docker, ¿tiene algún link para investigar? Acá consultan sobre Docker, porque mi idea es crear proyecto de automatización y que el Docker respete la dependencia del POM. Y si mañana solo cambio el POM, cambio el código y actualizar imagen para que otros QA puedan utilizarla, perdón.
Y también consultan GitLab se utiliza en lugar de Jenkins. La primera pregunta dice, ¿me puedes repetir? Empaquetar una imagen de Docker, ¿tiene algún link para investigar? El link básicamente está en la documentación propia de GitLab, es decir, que si te vas a GitLab Documentation, te enseña GitLab propio qué pasos a seguir para poder empaquetar tu imagen y utilizarla en su propio repositorio. Porque la idea, estoy leyendo la de Juan de Dios Juan de va, Dios, sí. Juan de Dios sí, pues porque la idea es crear un proyecto de automatización y que el Docker respete la dependencia del POM. Eso se puede hacer tranquilamente, sí. Y, por ejemplo, si vos querés utilizar Selenium o la herramienta que sea, hay una forma de configurar eso previamente. Puede hacerlo tanto desde GitLab, o sea, de tomar el pipeline y que respete esas, vamos a decirlo, esas características, esas consistencias, o también puedes hacerla desde tu propio proceso de dockerizar. Es decir, que puedes hacer una serie de reglas que te permita, hey, tengo tal tecnología o tengo este multistage de tecnologías, entonces quiero hacer con Selenium, quiero hacer con esto, y actualizar la imagen, o sea, para que tu proceso de actualizar la imagen no sea más llevadero. ¿Y GitLab se utiliza en lugar de Jenkins? Sí y no. Hay veces que se utiliza, por ejemplo, netamente GitLab, hay veces que hay ciertos proyectos que utilizan netamente Jenkins, pero hay una forma en que se puede integrar ambos, de tal manera que podemos a partir de nuestro repositorio de GitLab, pushear cambios y que lo tome Jenkins. Puede hacerlo tanto en un entorno cloud como en un entorno local. Y más allá de, por ejemplo, en lo que uno quiere hacer, siempre es, lo que siempre trato de hacer yo, por ejemplo, en mi día a día, es que como siempre surgen nuevas formas de llevar las cosas a producción o desarrollar ciertas herramientas, siempre es investigar por uno mismo y lo que siempre trato de fomentar es que no hay que quedarnos solamente con lo que hay en Google, con lo que hay en YouTube, sino que tratar de generar nuestra idea, por más que no sea un resultado óptimo, generar nuestra idea, codearla y ver si tiene o no resultado. Y a partir de ahí ir buscando las diferentes soluciones, porque todo empieza por hacer uno mismo y después a partir de ahí ir generando vos tus propias soluciones, tu forma de trabajar y tu forma de, por ejemplo, en este caso como planteabas hoy, actualizar tu imagen de Docker. Perfecto. Bueno, creo que No sé si hay alguna otra pregunta. no, están agradeciendo. Muchas gracias a ustedes por la atención No, gracias y a por ustedes el por el espacio, por espacio. la atención. Muy feliz día del TC para todos también. Es verdad, muy feliz día. Que tengan buenas tardes. Y que tengan buenas tardes y muy buen fin de semana. Gracias, igualmente.